Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué utilidad tienen y cómo interpretar la información de las tablas de composición de alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una herramienta que utilizamos a diario los profesionales para valorar nutricionalmente la alimentación, la dieta de las personas, pero que actualmente con la información que tenemos en el bolsillo, en nuestra mano, incluso a través de los móviles, internet y demás, bueno, pues puede ser una herramienta a la que tengáis acceso y que podéis utilizar también pues para aprender a valorar más o menos la calidad de vuestra dieta. Y digo más o menos porque los profesionales, y si habéis visto alguna vez este tipo de tablas de composición de alimentos, habréis visto que tienen muchísimas columnas, es decir, no valoran solo los principales nutrientes, sino que los valoran prácticamente todos, incluidos los pequeñitos, las vitaminas, los minerales, la fibra, es decir, cantidad de información que evidentemente los profesionales necesitamos, pero que en muchos casos, pues seguro que cualquiera de vosotros no va a necesitar toda esa información, pero sí alguna de la más importante, algo que sí que nos puede servir para valorar si estamos haciendo bien o no, por nuestra cuenta, un estilo de alimentación que nos sirva para cumplir ciertos objetivos. Estilos de alimentación, ya sabéis que hay muchísimas estrategias dietéticas en función de lo que queremos conseguir. Cada estrategia dietética se basa, generalmente, no todas, pero bueno, vamos a hablar un poco generalidades, ¿no?, que nos puedan servir para la mayoría. Bueno, el porcentaje de los diferentes macronutrientes es algo de lo que marcan las diferentes estrategias nutricionales. Podemos tener dietas altas en hidratos de carbono, que tienen su utilidad, dietas altas en grasas y dietas altas en proteínas, si nos fijamos en esos porcentajes de los principales macronutrientes, que vienen siempre reflejados en estas tablas de composición nutricional, como por cada tipo de alimento. Antiguamente, estas tablas de composición nutricional venían solamente los alimentos frescos y solamente los más habituales en cada lugar. La globalización, es decir, que tengamos acceso a alimentos de otros lugares, de otros países, pues poco a poco va ampliando esas tablas de composición nutricional, aunque también evidentemente podemos tener acceso a las de otros países, que eso antes era impensable. ¿Cómo iba a tener yo acceso desde España a la tabla de composición de alimentos de México? Bueno, pues sí, podía tenerlo a través de libros especializados y tal, pero bueno, ahora puedo buscarla fácilmente en internet y en el momento la tengo. Es decir, si yo quiero buscar un alimento que no es habitual en mi país y que no aparece en mi tabla, puedo buscar ese alimento en otra tabla. Pero es que además cada vez es más frecuente que aparezcan productos también, es decir, alimentos manufacturados, procesados, en estas tablas de composición de alimentos, especialmente los más habituales, los que se utilizan con mayor frecuencia. Pueden ser, por ejemplo, cereales de desayuno. No suelen venir, incluso algunas veces sí, pero bueno, muchas veces no vienen con marca comercial, pero nos pueden hacer, reflejar una idea de por dónde nos movemos a nivel de nutrientes de esos alimentos procesados. Pero vamos a fijarnos y nos vamos a quedar con los alimentos frescos, naturales, principalmente. Entre todas esas columnas, imaginaros, yo elijo el pollo, y entre todas esas columnas me va a poner que el pollo tiene X cantidad de proteínas, tanta cantidad de grasas y tanta cantidad de hidratos de carbono. Os adelanto, 0. No tiene hidratos de carbono, por supuesto. Pero esa cantidad, ¿cómo la refleja? Siempre por 100 gramos de producto.
de alimento, es decir, 100 gramos de pollo tendrán aproximadamente unos 25 gramos de proteínas, tendrán, dependiendo de la zona del pollo, si es pata más, si es pechuga menos, la cantidad de grasa que corresponda, y que es el resto, o sea, el agua, las vitaminas, minerales, es decir, el hueso que no se come. Y aquí ya estamos en otro concepto. El hueso, la pata, claro, la pechuga no tiene hueso. ¿De qué estamos hablando? De porción comestible. No todo lo que se valora se come. Si yo cojo 100 gramos de pollo, hay parte que es no comestible, por ejemplo, la piel, los huesos, los tendones, todo aquello que retiramos cuando comemos una una pata de pollo, por ejemplo, en nuestra casa ya cocinada. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi porción comestible dentro de esos 100 gramos de pollo es del 56%, como puede pasar en un muslo de pollo, de esos 25 gramos que obtengo con esos 100 gramos de pollo, realmente me estoy comiendo la mitad aproximadamente. Quiere decir que si yo valoro mi dieta poniendo 100 gramos de pollo, no estoy comiendo 25 gramos de proteína. Esto lo utilizan muchísimo los deportistas, pero es que lo deberíamos utilizar todos, incluidas las personas mayores, que tienen que mantener cierto consumo de proteínas. A veces pierden el apetito, a veces dificultades de masticación y vamos reduciendo la cantidad de proteínas. Bueno, me he centrado en un alimento de origen animal, pero podemos hacerlo exactamente igual con cualquier otro tipo de alimentos. Vamos a las legumbres, por ejemplo. En este caso nos vamos a encontrar, normalmente depende del tipo de tabla que estemos manejando, pero nos vamos a encontrar dos valores diferentes: la legumbre cruda y la legumbre cocinada. ¿Por qué? Porque la legumbre cruda, si yo la llevo a un laboratorio y analizo sus componentes, pues están fenomenal, pero es que yo no me la puedo comer cruda, porque es que es indigerible, vamos a decir, o sea, quiero decir, no la voy a poder aprovechar, ni voy a absorber esos nutrientes, me va a sentar fatal. Yo me voy a comer la legumbre cocinada. Y en algunos casos, la composición nutricional puede cambiar, porque el porcentaje de agua cambia, por lo tanto, cambian también los porcentajes de los principales macronutrientes, que, como hemos dicho, serían hidratos de carbono, proteínas y las grasas que nos aporta cada alimento. En este caso os adelanto, legumbres, grasa cero, la legumbre sola. Pero es que también entra a jugar parte del juego la preparación. Yo no me como las alubias, por ejemplo, así solas, tal cual, recién cocidas. Les pongo un poquito de aceite, un sofrito, estoy añadiendo más ingredientes. ¿Qué tengo que hacer yo con ese plato de alubias con verduras? Sumar lo que he añadido de cada ingrediente en función de su porción comestible y al mismo tiempo de la ración que yo voy a ingerir. Es decir, los cálculos que hacemos los profesionales, como os podéis imaginar, son bastante complejos, bastante complicados. Pero para cualquiera de nosotros, estas tablas de composición nutricional nos da muchísima información, sobre todo de las cantidades de alimento que tenemos que consumir para conseguir X cantidad de nutrientes, que ya sé que muchos nos olvidamos, pero seguro que en algún momento os ha picado la curiosidad. ¿Cuál es la fruta que contiene más vitamina C? Tabla de composición de alimentos. Voy a las frutas, por cada 100 gramos tengo la cantidad de vitamina C que tienen esas frutas, pero ¿qué ocurre? La porción comestible, otra vez. Un plátano tiene una porción comestible inferior a la que tienen unos arándanos, es decir, la ración que yo necesito comer para obtener la misma cantidad de vitamina C puede variar en función del tipo de fruta, del desperdicio, por decirlo fácilmente, que tiene esa fruta. Por lo tanto, si yo necesito, como a mí me dicen, tienes que llevar una dieta rica en vitamina C, tienes que aumentar el consumo, vale, voy a la tabla de composición de alimentos, busco la columna de la vitamina C, encuentro los alimentos que más vitamina C tienen. ¿Por qué? Porque los alimentos me van a proporcionar más vitamina C biodisponible que los suplementos, que en algún caso los podemos necesitar, pero los alimentos
es mejor porque esa matriz alimentaria nos deja absorber más fácilmente y utilizar más fácilmente, en este caso, esa vitamina C. Vale, pues voy a la lista, encuentro dónde están los alimentos con más vitamina C y entonces voy a la porción comestible. ¿Cuánta cantidad necesito comer para obtener esa cantidad de vitamina C? ¿Recomendaciones diarias? Pues entre 1 y 2 gramos de vitamina C. Por lo tanto, voy sumando y voy obteniendo la cantidad de fruta, en este caso, que necesito. Y digo en este caso porque os he dicho que miréis en la columna de las frutas, pero hay muchas verduras que también nos proporcionan vitamina C. Pero ojo, la vitamina C, si me seguís habitualmente, sabréis que es termolábil. Se pierde en parte, no todo, con el calor. Por eso las frutas son mejor fuente de vitamina C que las verduras, porque casi siempre las verduras las comemos cocinadas. Si las comiésemos crudas, perfecto, más cantidad. Y eso es algo que podemos observar también en las tablas de composición de alimentos. Lo mismo que las legumbres, los pimientos también pueden aparecer como pimiento crudo o como pimiento cocinado. Generalmente puede venir como cocido o asado o en conserva. De esa manera podemos valorar la diferencia en la composición nutricional también de los alimentos que se pueden consumir en crudo cuando los consumimos también en cocinado. Es decir, tenemos muchísima información y lo importante es que aprendamos a manejarla. Y todo esto que os he contado en formato tabla, porque es el formato tradicional, podríamos decir, actualmente lo tenemos en formato aplicación. Hay cantidad de aplicaciones que nos podemos descargar en el móvil que nos dicen la composición de los diferentes alimentos y de los diferentes alimentos procesados. Cada vez tienen más información, más datos, este tipo de aplicaciones, pero muchas veces no sabemos valorar bien esos datos. ¿Por qué? Pues porque no hemos aprendido anteriormente a trabajar con esas tablas en las que para nosotros, o sea, para vosotros, realmente tiene gran importancia la ración y la porción comestible, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero que en ambos casos modifica lo que realmente estamos ingiriendo. La valoración siempre se hace por 100 gramos de alimento, pero de alimento tal cual. Si yo pongo 100 gramos de merluza, son 100 gramos de merluza con piel y espinas. Si no, me tendría que poner 100 gramos de filete de merluza limpio. Y en ese caso, la porción comestible es el 100% y la ración sería aproximadamente unos 200 gramos. Ya vais viendo, ¿no? ¿A dónde voy? 100 gramos es lo que yo analizo, 200 gramos lo que me como y porción comestible de esos 200 gramos, en el caso de un filete de merluza limpio, congelado por ejemplo, pues sería el 100%. Y ahí sí tendría exactamente pues, la valoración de esa composición nutricional. Esto os lo explico porque todos aquellos que utilizáis las aplicaciones, pues es mejor saber qué información es la que me están dando para que no me lleve a error. Así que espero que os sirva de ayuda y por supuesto que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.